Arrancamos entonces selecciones de fútbol, que ya no existe en parte 7, recomiendo ver las otras 6 partes. Selección del Estado Libre de Irlanda. Entre 1882 y 1924, Irlanda fue representado por este equipo unificado. La organización tenía sede en Belfast y en 1920 Irlanda fue dividida en Irlanda del Norte y el Estado Libre de Irlanda. Este último después se transformó en Éire. En 1923 fue reconocida por la FIFA como órgano del Gobierno de Estado Libre de Irlanda, y en los Juegos Olímpicos de París de 1924 el Estado Libre de Irlanda hizo su debut internacional. En ese partido le ganó 1-0 a Bulgaria. Quien anotó el gol fue Paddy Duncan. Como resultado de esto, clasificó para los cuartos de final y el 14 de junio del 24 el Estado Libre de Irlanda hizo su debut como local contra Estados Unidos, que se había embarcado por una breve gira de Europa después de competir en los mismos Juegos Olímpicos. Fue victoria 3-1 para el seleccionado que estamos hablando. La selección del fútbol de la isla de Irlanda. Bueno, este nombre era el anterior de lo que hoy es Irlanda del Norte, que es la que heredó todos sus logros. Funcionó entre 1882 y 1950. Participó en diferentes torneos amistosos hasta que en 1914 logró la primera copa. Tras los conflictos irlandeses, este equipo empezó con distintos cambios de nombre hasta el punto de llegar a llamarse Irlanda del Norte. El primer partido fue un 0-13 frente a Inglaterra en 1882. La selección del fútbol de Bohemia, esta sí es antigua, este equipo representativo de Bohemia, que era un territorio del Imperio Austrohúngaro. Fue el 9º equipo del mundo en disputar un partido internacional cuando en 1903 se enfrentó a Hungría. Fue un 5 de abril con victoria 2-1. En 1908 se inscribió para los Juegos Olímpicos, pero se retiró antes de participar, y tras jugar 7 partidos fue disuelta luego de la Primera Guerra Mundial al configurarse el nuevo Estado de Checoslovaquia y su propio seleccionado en 1918. Aunque posteriormente hubo una nueva ocupación nazi del territorio checo y el establecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia en 1939 resurgió. Disputaron ahí solamente 2 partidos y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el equipo desapareció definitivamente, siendo reemplazado por Checoslovaquia y desde 1993 por la selección de la República Checa. Este equipo del Imperio Ruso en realidad hemos visto en otras partes todos los nombres que fue experimentando la selección rusa, pero el Imperio Ruso fue el primer nombre que tuvo Rusia. Jugó su primer partido internacional extraoficial en octubre de 1910 contra la selección nacional de Bohemia, que justamente mencionábamos antes. Fue victoria 5-4, un partidazo. Fue la única victoria que consiguió esta selección en un partido internacional. La Unión de Fútbol Ruso fue fundada en 1912 y fue admitida por la FIFA en ese mismo año. El primer partido oficial del Imperio Ruso fue contra Finlandia en las Olimpiadas de verano de 1912. En ese mismo torneo iba a perder 16-0 contra el Imperio Alemán. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, todos los partidos que tenían previstos fueron suspendidos y un número grande de jugadores fueron asesinados en la guerra y otros huyeron del país después de la Revolución Rusa de 1917. Posteriormente se fundó la selección de la Unión Soviética y este equipo quedó desaparecido. Bueno, lo dicho antes, la selección del Imperio Alemán fue el equipo formado por jugadores de nacionalidad alemana que representaron desde 1898 a la Federación Alemana de Fútbol en todas las competiciones organizadas. Alemania se afilió a la FIFA pocos meses después de su primer congreso en septiembre de 1904, cuando anunció al organismo mediante un telegrama su adhesión al estatuto. Alemania no disputó su primer encuentro hasta 1900, cuando se enfrentó a Suiza. Era reconocida como una de las selecciones más exitosas y de mayor prestigio en el continente europeo. El debut fue contra Suiza, fue con derrota 5-3 y el mejor resultado fue el 16-0 que le propinó al Imperio Ruso, e igual resultado que le propinó a Bolivia. Esta sí que es rara, La selección de Huanguichari. ¿Qué es esto? Es actualmente la República Centroafricana. El 29 de diciembre de 1903, Francia creó un nuevo territorio administrativo con su colonia en el Congo francés. Se reúnen en una sola entidad en el territorio de Alto Ubangi junto con la región del Chari.
Poco después, el territorio militar de Chad iba a ser unido y se iba a llamar Ubangui Chari Chad. A pesar de distintos desórdenes políticos y de cambios de territorio, la selección de fútbol empezó a jugar en la década del 50 con una victoria 5-1 ante el Camerún francés, que también le significó hasta el día de hoy el mejor resultado de su historia. Hasta la fecha no ha ganado nada a nivel internacional, no es un equipo potente y tiene en la ciudad de Bangui, hoy su capital, un estadio con capacidad para 35.000 espectadores. Y vamos a cerrar la parte 7, y todavía va a haber una parte 8, con el equipo de Guinea Portuguesa, es la actual Guinea-Bissau. El equipo debutó el 2 de junio de 1962 contra otra selección también desaparecida que ya figuró en algún video anterior, Gambia Británica. Fue una derrota 3-1. Guinea Portuguesa, obviamente haciendo referencia a su conquista, jugó varios años con ese nombre a pesar de su patético rendimiento. Ya en la década del 70, Guinea-Bissau logró la independencia e incorporó, como ya había un territorio conocido como Guinea, el nombre de su capital al nombre oficial del país para evitar cualquier confusión entre esta y la República de Guinea, que antes era Guinea Francesa. Gracias por ver la parte 7, nos vemos en la parte 8.